leyes. El cumplir esas leyes, como se están incumpliendo ahora, es una labor que debemos exigir a nuestros gobernantes, y eso, lógicamente, nosotros directamente no lo podemos hacer, pero el grupo de trabajo que queremos crear se trata un poco de que trabaje en hacer que no se olviden todas estas desgracias, todas estas migraciones injustas, que no se olviden, porque parece que cada vez encima aparece menos en los medios de comunicación, y crear pues una conciencia social que obligue a la clase política, a nuestra clase política, pues a que no sea tan alegre el dar la espalda a esta problemática. Yo creo que sin más, lo más interesante será escuchar a nuestros ponentes. Comenzaremos con Juan Hernández, que es un profesor de la UPV, es un profesor de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, y aparte es miembro de la asociación OMAL, es un observatorio de las multinacionales en Latinoamérica. Después, él nos hablará, como os he dicho, un poco de los orígenes de estas migraciones, por qué la gente se ve obligada a salir de la tierra que tanto ama y donde tiene su familia, donde tiene su trabajo y donde seguro que querrían establecer sus vidas, y por qué se ven obligados a salir de allí. Luego hablará Yahia Kodo, muchos le conoceréis porque está doctorándose en literatura comparada, está estudiando aquí en la Facultad de Letras, está doctorándose. Y luego estará Sol Mas, ella viene de Irán, ella me ha estado contando que está agradecida al recibimiento que le hemos dado aquí, y quería agradecerlo y a ver qué nos cuenta. Y luego al final estará Arantxa Armentia, que lamentablemente hoy Amparo Las Heras no ha podido venir por causa mayor, y va a ser ella la que le sustituya, y nos hablará un poco de la plataforma que os he mencionado, Gasteiz Irekia, de la labor que hacen en Araba, Gasteiz, y luego al final José Ángel Masa, también miembro de Gasteiz Irekia, nos hablará de la caravana, de los planes que tiene Gasteiz Irekia para un futuro. Entonces, le cedo la palabra a Juan Hernández. Antes de nada, quería agradeceros a todos por acudir aquí desinteresadamente, y para nosotros es un privilegio. Es que el casco, Egunon, y lo primero, daros las gracias a todas vosotras y vosotros por haberos acercado a intercambiar algunas ideas sobre este tema, ¿no? Y también a buenos amigos y amigas que... Espera, Juan, yo creo que no está sonando. Arrima, que lo arrimen. ¿Y que lo arrimen? Ah, sí. Y estaban los agradecimientos. Decía que, también a toda la gente que ha organizado, yo creo que este conjunto de charlas sobre un tema que a mí me parece central. A mí me ha comentado que, y no suelo ser me ajusto mucho a los tiempos, me han dicho que sobre 30 minutos máximo os cuente un poco, intente contaros un tema que es complejo, ¿no? Porque la primera cuestión que os quería comentar con el tema de las personas refugiadas es que si os fijáis o si nos fijamos, suelen hablar los medios de comunicación y los gobiernos de una crisis, ¿no? Y yo creo que no es exacto hablar de una crisis. Crisis va muy unido a algo que ha surgido de repente, algo espontáneo, algo difícil de atajar. Y las causas que provocan las migraciones, los desplazamientos de la gente y de las personas refugiadas, son causas profundas que se llevan gestando hace tiempo. Y si os fijáis también a los responsables de todo lo que está ocurriendo, de esta tremenda situación, les cuesta mucho hablar de los motivos de fondo de por qué la gente está emigrando o está en clave de refugio contra su voluntad. Yo creo que esta es una primera cuestión que hay que subrayar, ¿no? Los porqués, de eso no hablan. Incluso a la sociedad hablamos mucho de los efectos que hay que hablar, ¿no? De las políticas concretas de los gobiernos, de cómo actuar la sociedad civil, pero conviene de vez en cuando pararnos
y preguntarnos el por qué. ¿Qué está pasando en el ajuste económico internacional, de política internacional, para que se esté produciendo esta cuestión? Y es lo que yo voy a intentar abordar solamente bajo la forma, ¿no?, de ideas fuerza. Es imposible hacerlo en media hora y por tanto va a ser un conjunto de ideas fuerza que si queréis luego alguna pregunta o en fin, en otro momento se puede profundizar, ¿no? La primera idea es que el tema de los desplazamientos forzados, y lo digo así en general, provienen y se producen en un telón de fondo, ¿no?, que es un sistema económico capitalista y un sistema patriarcal. Un sistema económico capitalista concreto, ¿no?, que produce determinadas causas por las cuales se producen estos desplazamientos. Y una primera cuestión que quiero decir de los desplazamientos es que quienes estamos, o mucha de la gente que estamos en estos temas de solidaridad, no aceptamos, no nos gusta, nos parece ofensivo, ¿no?, cuando todavía hay cadáveres flotando en el Mediterráneo, o cadáveres en el desierto del Sáhara, o cadáveres en el tren de la muerte que sube a Estados Unidos desde Guatemala, que se nos intente decir que hay refugiados de primera, refugiadas de segunda, que hay quien viene por causas económicas, que viene huyendo de la pobreza. Nos parece que este es un punto donde, desde el punto de vista jurídico y político, hay que superar una falsa dicotomía. No digo que no haya causas diversas, pero la solución no puede ser una solución de separación y de intentos, insisto, cuando los cadáveres, lo digo así de una manera dura, flotan en el Mediterráneo, de decirnos que a unos sí y que a otras no. Y esto tiene que ver con las causas, ¿no? Y tiene que ver, como os digo, en primer lugar, con un modelo económico capitalista que, dicho así muy rápido, ¿no?, es un capitalismo en este momento muy especulativo, que tiene muchas dificultades de reproducción del capital, que además presenta una acumulación de riqueza de una manera muy rápida y tremendamente violenta, que permite que haya gente riquísima en una acumulación de riqueza, no sé si desconocida, pero en muy pocas manos, frente a una pobreza extrema de muchísima gente, con un principio profundo de desigualdad. Es un sistema especulativo, que, como os digo, quiere ganar mucho en poco tiempo, y que además impregna al sistema capitalista más productivo. Las empresas de producción se ven muy afectadas por la lógica de la especulación, y por eso, ¿no?, se producen tantos despidos, se produce tanto expediente de regulación, porque de alguna manera la clase trabajadora, las personas, se convierten en un instrumento del mercado. Esto, hablando desde las personas, que es de lo que yo quería hablar, viene además afectado porque el sistema capitalista se encuentra en algo que los medios de comunicación no hablan, ¿no? Pero creo que la OCDE, el Foro de Davos, en los lugares donde los capitalistas, los grandes propietarios de los medios de producción hablan a medio y largo plazo, están viendo claramente que se avecina una profunda crisis ecológica. Crisis por calentamiento del planeta, no voy a entrar en eso, pero crisis también porque las energías fósiles están llegando a un punto límite descendente que va a provocar un encarecimiento de los productos. Estas son dos variables que tienen muchísimo que ver con los procesos de desplazamiento y que, insisto, el sistema capitalista lo están tratando. Saben además que el crecimiento es un crecimiento absolutamente contenido. El sistema capitalista tiene dificultades para dar más de sí. Todos los indicadores nos dicen en el medio y largo plazo que este crecimiento no va a poder ser y que esa vieja ecuación del capitalismo de crecer, consumir, ganar dinero, es una ecuación que, junto a las variables de crisis ecológica, de calentamiento global y de límites fósiles de la energía, está abocada a quedar paralizada. Y esto tiene expresiones, ¿no? Este primer diagnóstico, que yo creo que es bastante compartido, aunque, insisto, los medios de comunicación no nos lo dicen, nos hablan de crecimientos pequeños porque reproducen lo que dicen los gobiernos, se sabe que este crecimiento no va a dar de sí, que la tarta no va a poder seguir creciendo. Y ahí se produce una gran dualidad, digamos, civilizatoria. Como dice Yayo Herrero, o nos vamos a un ecofascismo, es decir, si la tarta no crece y el reparto sigue igual, van a tener que expresarse estructuras políticas de dominación muy cercanas al ecofascismo. Cabe la otra posibilidad, que hagamos un reparto diferente de los beneficios y un reparto diferente de la manera de llevar adelante el proceso productivo. Pero si no, la tarta no va a dar de sí. Esto traducido a personas, porque es de lo que hemos venido a hablar, ¿no?, de los desplazamientos de gentes con cara, ¿no?, con forma de pensar, con sentimientos.
se expresa en que el capitalismo sigue utilizando un mecanismo de apropiación de la plusvalía. El mecanismo clásico ha sido la explotación de la mano de obra. Y respecto a las personas, la explotación de la mano de obra sigue siendo un elemento central actual a lo largo del planeta, del sistema y del modelo capitalista. La explotación se produce en el mercado formal, se produce en el mercado informal y se produce en la apropiación del salario indirecto del cuidado que normal y fundamentalmente desarrollan las mujeres. La explotación en las relaciones laborales, sabéis que nos estamos refiriendo a antes de la relación laboral, con todo el desempleo juvenil, con los elementos de formación, dentro de la relación laboral, sobre todo con una caída salarial, y en la propia salida de la relación laboral, con despidos muy acentuados, con pensiones muy reducidas. La explotación es un fenómeno que el sistema sigue utilizando y que, como digo, ¿no?, se expresa en toda la cadena de la relación productiva, pero también en el trabajo informal y, como os digo, en el trabajo de cuidados. Además, esta explotación viene marcada por elementos no conocidos en la sociedad vasca, por ejemplo, o en la europea y en la estatal, que es la trabajadora o el trabajador pobre, ¿no? Esta es una agudización de la explotación. La propia patronal lo decía hace muy poco, anteayer, estaba diciendo es imposible dar trabajo, según su lógica, a todo el mundo, solo lo podemos hacer desde la precarización máxima de la relación laboral. Como os digo, eso tiene que ver con un fenómeno conocido en América Latina, en África, cómo no, pero no aquí, que es la figura del trabajador y la trabajadora pobre. El mecanismo, además de explotación desde el punto de vista del patriarcado, ¿no?, es agudizado. Está claro que las mujeres en el mercado de trabajo sufren doble explotación, en la entrada, dentro de la relación laboral y en la salida. Y además el estado de bienestar está quebrado en todo lo que tiene que ver política pública de atención al cuidado de menores, de mayores, y ahí hay una quiebra del estado de bienestar que cae, sin duda, sobre los hombros de las mujeres. Además, la explotación de las mujeres es también una explotación establecida sobre su cuerpo, sobre la tierra y sobre la desposesión. Recuerda incluso a las frases precapitalistas que Silvia Federici utiliza y que yo creo que en las mujeres se expresa en cómo, por un lado, el mercado de trabajo prohíbe el aborto por problemas éticos, pero también de relación laboral, pero por otro lado, en otros lugares, fomenta la esterilización contra la voluntad de las mujeres. Esta es una instrumentalización, ¿no?, de la mujer que puede llevar a situaciones como en Tanzania, como en Palestina, como en otros muchos lugares, donde además la mujer sufre la agresión directa del patriarcado. No solamente es una explotación de su relación de trabajo, sino que sufre la agresión de un patriarcado, de los hombres, no capaces de entender el proceso de emancipación imparable de las mujeres, las cuales son agredidas por la situación, como dice también Silvia Federici, de debilidad que los hombres tienen en la cadena de las relaciones de producción. Si en Ciudad Juárez se está produciendo un feminicidio, es porque las mujeres, además de tener que salir de su tierra, de zonas indígenas, para vincularse a la explotación de maquilas, empresas, ¿no?, que se dedican a la exportación con un nivel, insisto, de explotación muy fuerte, las muertes de las mujeres jóvenes se producen para frenar los intentos de organización sindical de las mismas, pero también como una expresión durísima del patriarcado, de los hombres que sufren la explotación en sus salarios y en su forma de actuar y que lo expresan de una manera muy agresiva bajo la fórmula del asesinato, bajo la fórmula del feminicidio. Me diréis, ¿y esto tiene que ver con la migración y el refugio? Claro que tiene que ver. Porque además del proceso de explotación, el capitalismo utiliza otro elemento que ahora ha tomado muchísima fuerza. No es que sea nuevo de la globalización, ya se dijo en el periodo precapitalista, pero ha tomado mucha fuerza. Es lo que Harvey llama la desposesión o explotación por desposesión. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que hay gente que no es explotada en su centro de trabajo formal o informal, o como os decía antes, en la expropiación, ¿no?, del trabajo indirecto por cuidados. No, es gente que es expulsada de su tierra, expulsada de su lugar. Es la idea de la expulsión. La transnacional necesita hacerse con recursos naturales, fundamentalmente en estos momentos. Recursos naturales que quiere decir que la tierra se convierte en objeto de mercantilización. Y la gente, las campesinas,
los campesinos, los agricultores, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, que están en su tierra son expulsados de la misma para provocar beneficios de la agroindustria, para provocar beneficios de la minería, de las petroleras, de las eléctricas, que necesitan el recurso natural para conseguir un mantenimiento de la plusvalía y acumulación de capital. El desplazamiento provoca echarte de tu tierra. Y esto es duro, es que te echan de tu casa. Y a mucha gente le echan de sus raíces. Y a mucha gente le echan de una visión mucho más trascendental, ¿no?, que la que tenemos la ciudadanía, al menos yo, europea y urbana. Le expulsan de algo muy de dentro. Y la expulsión quiere decir sacarte del sistema. Para expulsarte se produce la inmigración a las ciudades y a sus, digamos, circuitos de fuera. Pero mucha gente empieza a moverse por el mundo, en desplazamientos internos, en desplazamientos dentro de los estados, en los desplazamientos entre estados, en los desplazamientos saliendo a Europa bajo la fórmula de buscar una mejor vida o buscar una situación de persecución por la guerra. Pero en la biografía de quien sale de sus tierras, es una biografía muchísimas veces muy cruel, que hay una causa donde las transnacionales de las que nos beneficiamos los ciudadanos y la ciudadanía europea, y sobre todo los propietarios de las mismas, provocan el desplazamiento de la gente. La gente sale y la gente se mueve, y hay 65 millones de personas en números redondos, ¿no?, en desplazamiento entre estados, saliendo hacia Europa, subiendo hacia Estados Unidos, moviéndose, porque se ha decidido desde los lugares donde se planifica la estructura del sistema capitalista que la acumulación de la riqueza exige desplazarles, expulsarles. Es explotación por expulsión. Y esto no es una hipótesis, esto es un hecho real, que quienes estamos en la observación internacional, en mi caso en el Tribunal Permanente de los Pueblos como juez, vemos continua y diariamente. Diariamente se está produciendo este desplazamiento. Luego, cuidado, cuando la gente viene, bajo la forma que sea, viene por algo. Y ojalá pudiera ser que las migraciones y los movimientos fuesen movimientos libres, entre culturas, de salir y entrar cuando lo queramos, porque eso sería enriquecimiento. Por cierto, de la misma manera que muchas de nosotros y de nosotros tomamos aviones, viajamos y porque tenemos un papel volvemos tranquilamente a nuestras casas. Pero somos la excepción. La mayoría sufre la represión por no tener un papel, huyendo además porque se les ha expulsado de sus sitios. Las maneras de expulsión son los desplazamientos, como digo, o pueden ser las guerras forzadas por unas relaciones internacionales basadas en la vieja idea de la Guerra Fría, en la guerra por el recurso natural, en la guerra que viene marcada por una crisis profunda ecológica que genera guerras climáticas, guerras ambientales, guerras hídricas por el agua, porque hay un negocio de la guerra y, como os digo, hay una lógica vieja de la Guerra Fría que hace, ¿no?, que la estrategia de las relaciones internacionales esté por la estrategia de las relaciones entre pueblos. Pero es que además el sistema económico capitalista ha decidido una tercera vía. Ya no solamente explota trabajo directo o informal o indirecto de cuidados, no solamente desplaza porque desposee a la gente de sus tierras, de sus casas, sino es que se está produciendo lo que ya algunos autores y autores, creo que en su origen fue un autor de Camerún, no podía ser de otro lugar, que ha empezado a acuñar la tesis de la necropolítica. Es que a la gente desplazada se le deja morir o se le mata. Y me diréis, eso es muy fuerte, eso es lo que hay. Se le deja morir. En el Mediterráneo se está dejando morir a la gente en el mar. Nadie nos creemos que los sistemas militares, los sistemas de control no saben dónde salen las barcazas, dónde salen las pateras y no las tienen controladas. Lo tienen perfectamente controlado y les están dejando morir. Eso se llama necropolítica. Se les desplaza y se les deja morir. Y en algunos países se les mata. Se les mata en una alianza terrible entre la economía criminal y la economía legal. Entre la economía de la mafia, que lava su dinero en la economía legal. Y se les asesina. Y se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas. 150 contabilizados el año pasado, quizá 160 en el 2016, asesinados
continuamente por liderar respuestas en defensa de su tierra en contra de los grandes proyectos hidroeléctricos, pero también se elimina gente que no es ni tan siquiera líder, simplemente son personas que sobran. Y se produce desaparecidos en México, desaparecidos hombres y mujeres en Colombia, desaparecidos que en realidad al sistema económico capitalista empieza a sobrarle gente. Y esta es una reflexión profunda que hay que hacer. Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo como expresión en el corazón de Europa, pero por cierto lleva ocurriendo en la frontera sur hace mucho tiempo, porque si el Mediterráneo es un lugar lleno de cadáveres, el desierto del Sáhara tiene tantos o más. Y el tren de la muerte que une México tiene también muchísima gente mutilada y muerta. Y hay otros lugares en la frontera, en Asia, que se mueven en la misma lógica de la eliminación porque sobran. Y probablemente sobran como tendencia. El sistema capitalista ha decidido que ya no necesita tanta gente. Y por lo tanto a la gente hay que eliminarla, hay que sacarla de las cámaras en distintas formas. Por cierto, ahí los campos donde se están colocando a la gente en Grecia son campos, ¿no?, para identificar, para controlar, para expulsar. Son campos que se basan fundamentalmente en la frontera como un imaginario de guerra. Las fronteras son el lugar que separa a la barbarie del orden, exactamente como el Imperio Romano. Pero en este caso la barbarie no ataca, la barbarie llama a la puerta, porque viene huyendo de la guerra, del desplazamiento económico, viene huyendo de la pobreza, viene huyendo de condiciones que el capitalismo no resuelve, y llaman a una frontera, que es la frontera del imaginario de la guerra, la frontera que separa lo bueno de lo malo, la frontera que se quiere que no la veamos, que se invisibiliza, la frontera que se desplaza a Turquía, que se desplaza a Eritrea, que se desplaza a Marruecos, para que la conciencia de la ciudadanía europea no vea lo que se está haciendo con seres humanos iguales que nosotros y que nosotras, que huyen, repito, de desplazamientos y que huyen, repito, de fórmulas brutales de la necropolítica. Probablemente el sistema capitalista como tendencia no necesita ya tanta gente. Esto no quiere decir que va a seguir utilizando mano de obra migrante, sin duda, ¿no? La obra de mano migrante va a estar sometida, por ejemplo, en la Unión Europea, a una política de migración que es una política basada en la utilidad del mercado de trabajo de la Unión Europea. No es una mano de obra basada en el derecho de principio de igualdad y de trato igual a quien viene a trabajar acá, sino que es una política migratoria funcionalista, muy excluyente, y es una mano de obra basada en una ley de extranjería, en el caso del Estado español, que, como sabéis, para permitir unos primeros documentos administrativos que te den cierta legalidad, requiere 5 años y requiere además alta en la seguridad social, y en determinados sectores se va a seguir usando a gente de la migración. En la construcción se está haciendo, en la hostelería, en el cuidado de adultos o de menores, para además provocar una bajada de los salarios en un proceso de enfrentamiento entre gente explotada y entre pobres. El modelo lo sabe bien y lo está haciendo, ¿no? Y por lo tanto va a permitir cuotas. No digo que va a ser la eliminación automática de toda la migración. Yo creo que la funcionalidad es a que sobra gente, pero en el camino, por supuesto que se va a seguir trayendo migrante para determinados sectores, que va a provocar a la baja los salarios para provocar guerras entre pobres. Lo de Trump tiene que ver con la guerra entre pobres. Y además también va a dejar y van a seguir existiendo gentes que se van a encontrar en el territorio del no derecho. Hombres y mujeres que van a seguir en la prostitución, que van a seguir en la venta ambulante, en la expresión racista de la relación laboral no incorporada por el modelo. Porque si hay barreras y fronteras que eliminan los buenos de los malos, fronteras que son imaginarios, repito, de guerra y de destrucción, en Europa se están construyendo espacios sin derechos. Espacios sin derechos que son ajenos a la regulación. Espacios sin derechos, donde además se decide no eliminar o bajar derechos de ciudadanía. Si no sabéis, se hace otra cosa. Se está cambiando quién es sujeto de derecho. Los derechos humanos, ¿sí?, se les quita a determinadas personas por su condición administrativa, de situación.
Y ahí se están produciendo lugares sin derecho. Lugares que además coinciden con lugares del propio modelo. Cárceles, CIES, expulsiones de tu domicilio, redadas racistas, expulsiones de la gente por no tener papeles en aviones pactados, vallas, fronteras del horror, pero que son fronteras del negocio. Están creándose espacios sin derechos, limbos jurídicos, donde además pueden coincidir gente de la ciudadanía europea, alguna, ¿no? El excluido, con gente que viene, como digo, de otros lugares. Y esto tiene una correlación específica en las prácticas de las empresas transnacionales. Hablar del capitalismo no es hablar de una abstracción, tiene concreciones, y quienes estamos en la reivindicación de derechos sabemos a quiénes hay que denunciar. Para nosotros y para nosotras, o al menos para mí, la solidaridad internacional es una mezcla de compasión socrática por lo que le pasa al otro, me preocupa lo que le pase al que está cerca o esté lejos porque es un ser humano, pero esa compasión socrática no se debe expresar solo en ayuda humanitaria, debe expresarse en una solidaridad de denuncia, en una solidaridad de ida y vuelta contra el enemigo común, porque la gente que viene, nuestros hermanos y hermanas que vienen del refugio, de la migración, no les tenemos que devolver nada. A veces la gente con buena fe dice, damos de comer en los campos de refugiados y les devolvemos la dignidad. Por Dios, no devolvemos nada. Son sujetos políticos, son sujetos de derecho, son sujetos que hoy están en huelga de hambre, un grupo. Son sujetos que tiran piedras porque quieren pasar. Son sujetos que se han manifestado con nosotros en la caravana en Tesalónica, ¿no? Son sujetos políticos y ciudadanos con derechos. Y la solidaridad no es devolver nada, es establecer estrategias comunes contra el enemigo común. Y ahí es donde coincidimos en la idea del nos preocupa lo que le ocurre a la otra persona, ¿no? Y eso es el efecto profundo del elemento socrático. Pero no aceptamos, ¿no?, un tipo de ayuda humanitaria instrumentalizada, que con la mano derecha da migajas y con la mano izquierda golpea a la emigración en la forma de desplazamientos, insisto, de explotación o de necropolítica. No podemos aceptar que IKEA diga que va a diseñar no sé qué tipo de lugares para que los refugiados y refugiadas sustituyan sus tiendas. Claro que estamos por la dignidad de los campos de refugiados, ¿cómo no? Pero no estamos por empresas transnacionales que se aprovechan de la arquitectura de la impunidad, que lo van a utilizar como elemento mercantil, que causan elementos de desplazamientos por daños en el ecosistema y de explotación, ¿no?, de determinados bosques para hacerse con las maderas. Y además sí que habría que preguntarle, ¿pero vas a hacerlo en todos los campos? Cuando se estropeen las carpas las vas a cuidar. Y sobre todo, privatizar la ayuda humanitaria es quebrar un principio general de que la ayuda humanitaria debe ser pública, colectiva, participativa y democráticamente sostenida. La misma regla que introducen para las pensiones, cuando abren fisuras en la pensión privada, es para quebrar la pública, también lo hacen en la ayuda humanitaria. Las empresas transnacionales son el elemento directo de esta explotación. Empresas transnacionales aplaudidas por nuestros gobiernos. ¿Habéis oído alguna vez una crítica de un gobierno, de cualquier gobierno europeo, de algo que haga mal su empresa transnacional? No. Porque existe una máxima relación entre la empresa transnacional y los gobiernos. Y no caigamos en la marca España ni en marcas económicas para ser cómplices de empresas que aprovechan la plusvalía y el trabajo de otras gentes para acumular grandes riquezas. Se aprovechan de una arquitectura de la impunidad, que no tengo tiempo porque voy a ir terminando. Es una arquitectura que establece, solamente quería trasladaros una idea, es la arquitectura de la desigualdad, de la asimetría en la técnica de los derechos. Las transnacionales protegen sus derechos con toda una cadena potentísima que da poder a la defensa de sus derechos en el ámbito global. Tratados de comercio, normas del Fondo Monetario, contratos de explotación, tribunales arbitrales, una cosa muy compleja, pero que hace que los derechos de las transnacionales sean intocables, ni por expropiación, ni por ninguna política pública de los estados que reciben a las transnacionales pueden hacer nada. Muchos de ellos están vendidos al poder de la transnacional porque sus derechos son fuertes. Y la pregunta que algunos nos hacemos, ¿y las obligaciones de las transnacionales? ¿Quién les controla? Los gobiernos matrices. ¿El gobierno español ha controlado alguna transnacional? ¿Ha dicho algo de la vulneración de las empresas del IBEX, de Repsol, de Iberdrola, de Inditex? ¿Ha dicho algo en algún momento? Es que todo lo hacen bien.
Es que lo del Rana Plaza de Bangladesh, donde estaba Mango y el Corte Inglés, donde murieron 1000 personas, no hay responsabilidades. Y muchos de los países receptores de la transnacional son cómplices de la lógica del capital. Es que el gobierno mexicano controla a las transnacionales que llegan. O hay una alianza entre el gobierno mexicano, la oligarquía mexicana y las transnacionales que llegan allá. Y se aprovechan de la explotación, de la expulsión y de la necropolítica. Y ahí el derecho internacional de los derechos humanos no puede competir con un derecho de comercio y de inversiones. Traduciendo, no. Fijaros cómo le golpearon al gobierno griego, a Tsipras, cuando gana con el 63% de la población. Y le golpea a la Unión Europea bajo la Troika y todos los gobiernos diciéndole: tiene que pagar la deuda. Tiene que pagar la deuda y si no la pagas te damos, te expulsamos, te echamos, te devaluamos. Y Tsipras acepta. Y la pregunta es, ¿y la normativa sobre el refugio? ¿Y la Convención? ¿Y el Tratado Europeo? No se cumple sistemáticamente. Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es un incumplimiento flagrante y directo de la normativa internacional. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder de los gobiernos cambian el juego de las normativas. ¿Por qué le golpearon tanto a Tsipras y han permitido que el gobierno y su presidente húngaro ponga a referéndum que pierde y da igual? No acepta la cuota de migrantes que le toca, mísera cuota. Y Rajoy no la cumple. ¿Y qué les ocurre? Nada. Y son normas internacionales de obligado cumplimiento. ¿Y qué les ocurre? Nada. Y sin embargo, cuando de comercio, de empresas transnacionales se trata, son cubiertas. Porque sabéis, y si no deberíamos informarnos, las empresas militares de este asunto, ¿quiénes son? ¿Cuánto ganan? ¿Dónde están? Las mismas que participan en los bombardeos de la muerte en Siria, en Afganistán, en Yemen. Son las mismas empresas que se están aprovechando, o muchas de ellas, del horror de las fronteras, que es un gran negocio de Frontex, de cuchillas que cortan, de gente que es expulsada. Y por cierto, para más INRI, cuando se inician los procesos de reconstrucción, son las mismas empresas que participan en la reconstrucción de los países. Esto es indignante, ¿no? Porque además son empresas, muchas de ellas de capital español. Y hay una contradicción en los términos, que es lo que yo quería traeros, a hablar de las causas. Porque cuando se habla de esto, sí, es muy difícil que te digan, nos quitan el trabajo, nos quitan la protección social, son terroristas, son delincuentes. Pero por favor, pensemos por qué vienen, quién se está beneficiando y cuál es la actitud que deberíamos tomar. Actitud de solidaridad internacional, como os digo, una actitud de ida y vuelta que implique que sujetos políticos reivindicamos cambios trascendentales en las relaciones políticas y económicas, seamos de la raza que seamos del país que seamos, porque la lógica del capital es una lógica que ellos sí que no tienen fronteras, y nos ponen fronteras para dividirnos. Y tenemos que intentar que en las zonas sin derechos, la alianza entre el movimiento sindical, trabajadores europeos, con la gente de la migración y con quienes estamos a favor del refugio, crezca, porque si no, tenemos la disputa que la lectura de esta alianza la va a hacer la extrema derecha como lo ha hecho Trump. Tenemos que salir de las social liberales, de neoliberalismos pseudo-progresistas y tenemos que avanzar a programas de alianza y radicales en el sentido de que vayan al fondo, de cambiar el modelo. Y preguntemos, si no en esta sala y en otro lugar, y esto no es demagogia, ¿por qué hay gente, por ejemplo, que muere de SIDA en el planeta? ¿Pero por qué? Si hay medicamentos, si hay posibilidades. ¿Por qué? Porque hay empresas que están ganando muchísimo dinero a costa de un bien que debe ser protegido colectivamente. Y esto no es ajeno a la propiedad intelectual, a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, a las reglas de los tratados y acuerdos de comercio, que tanto Trump como la derecha neoliberal defienden. Y yo creo que nosotras y nosotros debemos colocar en una lucha conjunta, y aquí termino, los derechos de las mayorías sociales, los derechos humanos, por encima de un sistema económico brutal que en el fondo es la causa en profundidad de lo que está ocurriendo con muchos de nuestros compañeros y compañeras que en estos momentos vagan, mueren y que no logran entender, bueno, lo logran entender perfectamente, lo digo a modo de una forma de hacerlo más fuerte, ¿no? No logran entender cuál es el motivo de que cuando llegan a tierra europea son agarrados, confinados, registrados, se les ponen pulseras, se les lleva de un campo a otro y al final son expulsados a países donde la inseguridad es absoluta y por tanto, ¿no?, donde el peligro de estas personas sigue siendo muy, muy profundo. Nada más, que recasco.
Muchas gracias, Juan. Para los que habéis llegado un poco tarde, Juan Hernández es profesor de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social y miembro de OMAL, Observatorio de las Multinacionales en Latinoamérica. Bueno, y ahora, antes de dar paso a Yahia Kodo, que nos va a hablar ahora, quería hacer dos apuntes. Simplemente, bueno, ya veis ahí atrás que esta tarde me dicen que será muy importante que aparezcamos en la concentración, manifestación de las 7:30 en la plaza de Correos. Y además, pues todas estas charlas que se están celebrando durante los últimos 10 días van a tener un colofón, bueno, pues no todo va a ser hablar de cosas por las que luchar, sino que bueno, va a ser un día de alegría. Vamos a celebrar una fiesta en los alrededores del Gaztetxe, que concluirá con unos conciertos donde bailaremos y bueno, a disfrutar de la vida. Ahora va a ser Yahia Kodo quien nos va a contar su experiencia como inmigrante de un país que terriblemente está siendo desolado y devastado. Y bueno, pues ¿qué nos puedes contar, Yahia? Muchas gracias, Igor. Y antes de empezar mi ponencia me gustaría agradecer a todos vosotros por vuestra asistencia aquí y también a Igor y a todos los de Gasteiz Irekia por organizar todo esto, por el esfuerzo que están haciendo, porque es un esfuerzo tremendo y merece de verdad ser agradecido. Y porque es muy importante para personas como mi caso y muchas también. Mi ponencia se concentra en 4 puntos que voy a contarlos así rápido, porque sobre mi experiencia personal como refugiado, cómo me pasó todo esto, sobre otros 2 temas que son la situación mediática de Siria, la polémica de los refugiados y por último voy a hablar sobre Gasteiz como un sitio de refugio. Yo me llamo Yahia Kodo, yo soy sirio, vine a Gasteiz hace 5 años, salí de Siria como sirio, con un pasaporte sirio, para venir a estudiar aquí con un visado de estudiante. Hoy en día, cuando salí, tenía 4 hermanos, hoy en día no tengo a nadie en Siria, que todos quedaron ahí, murieron ahí durante esos 5 años. No solo ellos, también mi madre, también mis primos o cuñados y cuñadas, muchos. Es una de las desgracias que está pasando en Siria. Por una cosa que ha mencionado Juan, que por el sistema económico, por supuesto que tiene una de las razones. En Siria en 2011 empezamos también en lo que se llamaba la primavera árabe. En Siria también empezamos con el movimiento de cambio, la reivindicación de libertad y dignidad. La ciudadanía quería ser tratada como ciudadanos, como ciudadanía y no como súbditos del dictador que está en el Palacio Republicano, como se llama en Siria. Queríamos un Estado democrático y una república de verdad donde se puede elegir al presidente, no viene porque su padre ha muerto. Entonces, llegué aquí, pero pasé en Siria de marzo de 2011 hasta noviembre, estuve ahí, salí de Siria en noviembre del 2011, pasé esos 8 meses que se llaman, ahora en Siria se llaman la fase pacífica de la revolución siria. Pacífica por parte del pueblo sirio, pero no del gobierno, porque el gobierno desde el primer momento o del régimen, mejor dicho, desde el primer momento tenían la idea muy clara: disparar y seguir disparando, usar todo tipo de armas posibles y permitidas en su momento, hasta llegar a incluso usar las armas químicas, que por supuesto los americanos
con los rusos han podido quitar esas armas de las manos de Assad, el presidente, el dictador sirio, pero no porque no seguir matando al pueblo sirio, sino porque parecían como amenaza contra los vecinos, sobre todo en este caso Israel, porque Siria tiene fronteras con Israel. Entonces, cuando salí de Siria, yo no vi la guerra. Yo vi cómo disparaban a la gente, estuve en una manifestación cuando dispararon contra incluso yo o otra gente, había heridos. Eso era en casi los últimos días de mi estancia en Siria, o cuando estuve en Siria. Salí aquí a España y empecé a vivir una cosa que es vivir en dos mundos. Vivir aquí físicamente, pero estar ahí siempre atento, porque mi familia, mis queridos, las personas con las que viví durante toda mi vida están ahí, están muriendo. Y aquí justo me acuerdo de un verso de un poeta palestino que decía: soy de ahí lejos, soy de aquí, y no estoy ni ahí lejos ni aquí. Eso es la situación de una persona refugiada. Estar en dos mundos, no poder estar ahí porque sus sentimientos están ahí, pero en el mismo momento vive en otra sociedad. Es uno de los problemas que afronta una persona que se ve obligada. No es una opción, no era una salida de... En mi caso era al principio una decisión personal. Quería salir para seguir en mis estudios, para volver ahí, porque yo ahí era profesor en la Universidad de Damasco. Salí aquí para preparar mi doctorado y volver ahí para enseñar la literatura comparada. Pero luego me vi obligado a estar aquí, a quedarme aquí, porque no hay otra solución, no puedo volver. Entonces, poco a poco, yo hice aquí el máster, pero todavía mi familia no estaba muy afectada, pero poco a poco empezaron las bajas en mi familia. Mi madre primero, mi hermano mayor, el menor, que por supuesto mi hermano menor tenía 16 años cuando el régimen lo cogió como rehén en cambio de otro hermano, y murió en la cárcel. Ayer mismo salió en la prensa española y mundial también un informe de Amnistía Internacional que hablan de los casos de ahorcamiento en una sola cárcel siria, que llegan dicen hasta 13.000 casos de ahorcamientos extrajudiciales. Nosotros los sirios lo sabemos, hicimos esa revolución porque sabíamos que eso pasaba, queríamos decir basta ya con esto. Eso pasó a mi hermano menor. Llamaron un año después a mi padre para decirle: vente aquí a recoger el DNI de tu hijo. No hay ni siquiera cuerpo. Puede ser explotado, puede ser... lo vendieron, por ejemplo, o podrían haber vendido los órganos del cuerpo, porque también benefician de este comercio ahora. Puede ser uno de esos 13.000 casos. Pero nosotros sabemos que no solo son 13.000 casos, porque hasta 2013 había 200.000 personas que estaban en la cárcel ya, y estaban consideradas como muertas ya. Ahora ya nadie cuenta cuánto el número, hasta qué punto llega. Así que a partir de los 2013-2014 ya empezaron las bajas en la familia, pero el régimen lo tenía claro: exterminar a toda persona que ha dicho antes no quiero a ese régimen. Y la solución de la guerra antes era muy fácil, era solo acabar con el presidente, con el sistema de ese presidente, la dictadura. Pero ahora vemos, como sirios, vemos la situación mucho más compleja, porque ya no es un tema sirio. Ahora intervienen las potencias regionales, por ejemplo, en ese caso Irán y Turquía, Arabia Saudí, pero también las potencias internacionales, Rusia y los americanos sobre todo.
Muchas personas, yo tuve que solicitar, de hecho, el asilo aquí, cuando ya estaba aquí. Pero muchas personas que estaban en Siria, que estaban atrapadas en Siria, no tenían otra solución. O participar en esa guerra que para ellos les parecían absurda, cuando llegó en ese momento que todo el mundo está luchando en Siria. Muchos no querían perderse la vida, pero los jóvenes de mi edad, por ejemplo en Siria, sobre todo los chicos que tienen que hacer la mili, es obligatoria en Siria, no podían tener documentación, sobre todo pasaportes. Estos optaron por salir en esas olas que vimos hace 2 años, sobre todo, y durante más de un año, cuando todavía las fronteras estaban abiertas, cuando Turquía no había ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para cerrar las fronteras, pero por supuesto esa gente sigue saliendo e intentando salir. Esa gente, los refugiados, salen. Entonces, ahora sobre el punto de los refugiados, salen porque no tienen documentación en Siria, entonces salen de una manera ilegal, pero también porque ningún país europeo, sobre todo, no da visado a los sirios ahora, incluso a los que tienen familiares aquí, españoles aquí. Digo, por ejemplo, conozco a una familia española, pero de origen sirio, que solicitaron recibir a la suegra de la mujer, o a la suegra del chico, no aceptaron los españoles. O en la embajada española, porque el pretexto era que los sirios que salen o vienen a España nunca vuelven a Siria. Es normal, porque ¿quién va a volver a la muerte, de hecho? Otra cosa, porque los refugiados no se quedan, por ejemplo, en los países cercanos, Turquía o los países árabes. Eso tiene razón con la situación de los países árabes, sobre todo el miedo del cambio demográfico o el miedo al sirio ahora, que es muchos países árabes lo que quieren es la estabilidad, por supuesto, ellos y los europeos, por el sistema económico, por el flujo del petróleo y todo eso, lo que quieren es la estabilidad. Entonces, dejar a esas dictaduras no quieren a un sirio rebelde que ya no admite ser súbdito de su majestad o de su señoría o del santo Dios, el presidente que tenemos en Siria, porque le trataban igual que Dios. De hecho, se podía, por ejemplo, en un país como Siria, se podía insultar a Dios o a cualquier religión, no importaba, pero al presidente no, ni a su familia. Entonces, los países árabes no querían a sirios por esas razones, pero también en el caso de Turquía, los sirios no querían seguir en Turquía por una sola condición, que es en Turquía no se da documentación, no se reconoce al refugiado como estatus de refugiado con derechos. Le dan muchos derechos, le permiten trabajar, pero no le dan documentación. Es decir, que él, su familia, sus hijos que van ahí, que van a seguir como ilegales en el país y nunca van a tener nacionalidad del país, porque ya no tienen esa esperanza de volver a Siria, porque Siria, para ellos, como parece que el régimen se mantiene cada vez más, entonces van a estar muertos si vuelven, o ilegales en países como Turquía o el Líbano o Jordania. La opción para ellos es salir. En aviones no pueden, porque no pueden tener visados ni pasaportes, no tienen pasaportes ni sirios ni de otros países, entonces la solución para ellos era salir por el mar. Otra cosa que quería también mencionar es la situación mediática. Cuando hablan de Siria siempre hablan sobre todo a partir del 2013, empezaron a hablar de los islamistas, de los yihadistas, de los terroristas islámicos y no sé qué. Quiero decir una cosa, que hasta finales del 2013 no existía el Estado Islámico. El terrorismo era solo de Assad.
De hecho, el Estado Islámico, hasta hoy en día, que estos yihadistas que ahora matan a la gente con cuchillos, hasta hoy en día no pudieron matar, no pudieron superar el número de una sola cárcel. Los terroristas de Daesh, en árabe le llamamos Daesh, no le llamamos ni Estado Islámico lo usamos como Daesh. Estos terroristas de Daesh no pudieron llegar. Son malos y ya lo sabemos, pero para nosotros los sirios son el brazo negro de Assad. Si tiene un brazo militar, que es el ejército o las milicias chií de Irak e Irán, por ejemplo, ahora, tiene otro brazo, que es el brazo del yihadismo y del terrorismo islámico. Y lo está usando, lo está aprovechando mucho. Sobre todo a partir del 2014 ya no se habla de Assad, de las atrocidades que comete y que está cometiendo el régimen de Assad, sino se habla de un caso, por ejemplo, como los terroristas de Daesh degollaron a tal o quemaron a otro. Eso es el problema. Ya no importa Assad, ya no importa ese dictador, sino hay que acabar con el Estado Islámico. Pero muchos no quieren decir que el Estado Islámico, Daesh, es el fruto del régimen de Assad. Assad ha cuidado muy bien en sus cárceles a esas personas y luego las soltaron en junio del 2011. Soltó Assad en la misma cárcel, esta de Saidnaya, donde hubo los casos de ahorcamientos. Cuidaba muy bien, educaba, entre comillas, a sus terroristas, porque sabía que en algún día puede usar a estos terroristas y los está usando hoy en día. No se habla de Assad, se habla de Daesh. Todos intervienen en la zona para luchar contra Daesh, pero ninguno ataca a Daesh. Ninguno ataca, ni los rusos. Llevan 1 año y medio bombardeando en Siria, pero los rusos nunca han bombardeado a las zonas donde están los de Daesh, los terroristas de Daesh. Lo que hicieron los rusos es atacar a los rebeldes. Moderados, ellos atacan siempre ese término porque como los moderados tienen relación con Occidente en general y los americanos sobre todo, atacan a los rebeldes moderados. Quieren terminar con los moderados para dejar dos lados, o el Estado Islámico, o los terroristas de Daesh, o el régimen de Assad. Incluso para los sirios les están ofreciendo esta opción: o vivís bajo el terrorismo de Daesh o bajo la dictadura de Assad. De hecho, Trump llegó y dijo en una entrevista que Assad es un dictador, pero que respeta las reglas del juego, mientras Daesh no respeta las reglas del juego. Eso es el problema. No importa los seres humanos que están muriendo en Siria. Estos no importan a nadie. Lo que importa es respetar las reglas del juego. Respetar que es una zona importante por la zona que controla, por el flujo del petróleo y porque es vecina con un estado como Israel que tiene algún privilegio en la política internacional. Y eso afecta mucho a los sirios. De hecho, les empuja a pensar que si me quieren matar, en cualquier caso voy a hacerlo, voy a morir, pero no solo yo. Y ese es el problema. Es una propaganda pro Daesh, ese es el problema. Una persona como Trump llega y hace una propaganda a favor de Daesh cuando ataca a Daesh, porque no quiere indicar, no quiere señalar los verdaderos culpables en esta matanza. Y por último, me gustaría hablar de mi propia experiencia aquí en Gasteiz. Llegué a Vitoria hace 5 años, no había esa, entre comillas, fama de los sirios
era una persona más aquí y me trataron como uno más. Y eso me gustó mucho. Tuve muchas amistades y mucha gente aquí en la universidad, en la UPV, o vitorianos de aquí, que me ayudaron, entre comillas, otra vez, educaron, me enseñaron lo que es esa sociedad, lo diversa que es esa sociedad, lo compleja también, y eso me ayuda mucho a entender a esa sociedad, entender la política, entender la historia de esa sociedad. Porque a una persona inmigrante que llega o una persona refugiada es imposible o es muy difícil entender de repente todo eso. Eso era la labor de la gente de aquí, de los vitorianos. Tuve mucha suerte en ese caso porque tuve a unos amigos que me consideraron como discípulo, entre comillas, que querían introducirme en esa sociedad, pero hacerlo correcto, explicarme todo sobre esa sociedad, lo que es, por ejemplo, el conflicto vasco o la situación, la relación con el resto de España o el Estado español, de las libertades aquí, la situación en Euskadi en general. Entonces, me gustó mucho algo que vi, que es siempre luchar contra la xenofobia aquí. De hecho, Gasteiz-Irekia o otros movimientos aquí en Vitoria, sobre todo en Gasteiz, que vi y en la que también participé, me ayudaron mucho a ver si hay una persona xenófoba, hay mucho más, hay muchas personas que luchan contra esa xenofobia. Me gustó una cosa que es luchar contra la xenofobia desde abajo, no desde arriba solo, sino desde abajo, que la gente en la calle, la gente en la universidad, los alumnos, incluso los que estudiaron conmigo y que sigo con ellos también, luchan contra esa xenofobia. Quiero aplaudir mucho ese esfuerzo y otra vez muchas gracias a Gasteiz-Irekia y a las personas que han organizado hoy ese encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Yahia. Emocionante lo que has contado, todo muy interesante. Pues yo tampoco conocía, le he conocido hoy y me ha parecido apasionante lo que has contado, muy, muy bien contado. Ahora será el turno de Solmas, una chica que creo que lleva menos tiempo entre nosotros y que viene desde Irán. Entonces ella, no sé, ¿que nos vas a leer la carta o...? Sí, ¿puedo? Sí. Claro. Hola a todos. Bien. Sí, me decía que castellano que le costaba un poquito, pero está hablando con ella, habla muy bien, seguro que lo entendemos. Yo no, como Yahia, puedo hablar muy bien, pero deseo que hablo muy bien. Yo, como Yahia, salgo de mi país con pasaporte legalmente como estudiante de doctorado, pero en Barcelona, en Cataluña, no aquí. Pero desde un año tenía muchos problemas y yo no puedo volver. Por eso en una noche estuve refugiada. Ahora 3 meses que vivo en Gasteiz. Entonces, primero, yo deseo que todas personas y políticos y los gobiernos piensan a nosotros refugiados como el profesor, porque muchas personas no aprenden nuestra situación. En algunas regiones como Medio Oriente
que yo y Yahya es de aquí, de ahí, no, de aquí. Políticos y gobiernos juegan con nuestra vida. Por ejemplo, yo como iraní no tenemos ahora guerra directamente, pero tenemos situaciones muy difíciles que no más poco que guerra. Por ejemplo, un comentario puede cambiar tu vida. O no pueden saber. Por eso yo como un refugiada, cuando que somos en un país de Europa, un país que no es nuestro país, tenemos muchos problemas. Por ejemplo, no podemos exactamente decimos por qué nosotros estamos refugiados, pero como yo escribo y si ahora permiten, yo voy a leer. Hola y muchas gracias a todos por darme la oportunidad de hablar. Ante todo tengo que agradecer de España y de la gente de España, especialmente la gente del País Vasco. Yo desde llegué aquí solo vi la bondad y altruismo de ellos realmente. También tengo que mencionar lo que digo solo es resultado de mis pensamientos durante la vida como refugiadas y totalmente es personal. Por eso tal vez podría extenderse o no, además de aunque soy una mujer con algunas sensaciones especiales, pero realmente trate de ser una realista y ni ideal ni negativa. Cuando una persona se convierte en un refugiado, significa que ella o él no tiene nada que perder. Porque nadie en la condición normal no deja su país, su familia, su memoria, su pasado para siempre. Y empieza una vida con un futuro ambiguo. Todos ustedes saben que cuando estamos una refugiada, realmente no sabemos sobre nuestro futuro. Si España no acepta, ¿qué podemos hacer? Si Alemania no acepta, ¿qué podemos hacer? Y cada noche yo siempre pienso y cada noche nosotros, realmente no sabemos sobre el futuro y es muy difícil para nosotros. Además, tenemos muchos diferentes problemas. Yo como dije, entonces ahora pueden aprender que todas refugiadas en todos países no tienen una ruta para regresar. Y como dije, sí quiero ser más realista y al mismo tiempo más racional. Porque, por otro lado, alguna gente de la mayoría de los países anfitriones, como ustedes, tienen derecho que preocuparse por nuestra presencia en sus países. Por ejemplo, algunas personas cuando que saben nuestras refugiadas, smile us. Sonríen. Sonríe, sí. Pero alguna vez cuando que saben nuestras refugiadas, pero en País Vasco no, muy poco, algunos países. Aquí también. Por ejemplo, yo no sé cómo aprendo, como he dicho, pero muy triste que nosotros estamos en sus países.
Sí, pero ellos tienen derecho, por dos razones creo que, cultural y económico, porque nosotros no vivimos en paraíso. ¿Qué es? Paraíso. Paraíso. En real mundo. Esta es una pregunta que ocupa mi mente, pero no puedo encontrar ninguna respuesta para. Yo como una refugiada vengo de una región que siempre, o por lo menos como recuerdo, tienen una guerra o más de uno. Por ejemplo, yo desde 2 años hasta 10 años tenemos guerra con Irak directamente. 8 años. Y después tenemos muchos problemas que no puedo decir directamente ahora. Las condiciones que no pueden imaginar, incluso mucha gente de este país tienen miedo aunque viven fuera. Entonces yo solo quiero decir a usted, sé que somos no invitados, pero realmente amo a todos y nunca olvidarse su ayuda y su intento de donar una vida mejor a nosotros. Pero necesitamos el tiempo para compensar tu amabilidad y si alguna vez hacemos unas cosas que no les gustan y tal vez es extraño para ustedes, es por diferentes culturas que nosotros tenemos y diferentes valores y nada más. Y después algún tiempo aprendemos que podemos y tenemos que hacer. Por fin algunas veces incluso una sonrisa simple puede transferir una sensación de seguridad y paz para nosotros. Por favor, no dude en hacerlo. Muchísimas gracias, Solmas. También te agradecemos mucho el esfuerzo. Muchas gracias, Gasteiz y Reca. Sí, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho y se te ha entendido perfectamente, que lo sepas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora llega el turno de... Os he comentado antes que no ha podido venir Amparo Las Heras y nos hablará en su lugar, pues igual de bien, Arantxa Armentia, y nos contará, bueno, pues la experiencia que han tenido con la caravana a Grecia, ¿verdad? Sí, no sé si... ¿Se me oye? Sí, bueno, pues... A ver, voy a intentar resumir un poquito. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Voy a intentar resumir un poco porque el tiempo se nos va y voy a reestructurar todo lo que tenía pensado contaros. A ver, nosotros vamos, tanto José como yo, vamos a hablaros un poco de qué se puede hacer desde Gasteiz o qué es lo que se nos ha ido ocurriendo a nosotros ante esta situación. De lo que hemos comentado entre todos, hay una idea generalizada que cuando estábamos cada uno en nuestros lugares de trabajo, en nuestra casa, en el sofá, en cualquier sitio, íbamos viendo imágenes de personas a las que les tiraban la comida detrás de vallas, niños en la playa muertos, imágenes que nos iban poniendo y en cada momento nos las manipulaban a la manera que a ellos les convenía, ¿no? Que a los medios de comunicación al servicio de los gobiernos y a los propios gobiernos les convenía. Llegó un momento en que todas esas imágenes no interesaban y se dejaron de ver. Entonces, todos y todas comenzamos a sentir inquietud, rabia por lo que estábamos viendo que estaba pasando y queríamos hacer algo. Fue entonces cuando desde Gasteiz Irekia surgió la idea de la caravana a Grecia. Fue un momento en el que muchísimas personas sentimos en una gran alegría por la oportunidad de poder hacer algo y además el canalizar toda esa rabia y todo ese sentimiento en algo, en hacer algo. Nos juntamos en diversas reuniones y organizamos
la salida con unos objetivos muy concretos. Era visualizar, ver directamente qué era lo que estaba pasando, sentirlo para poder denunciarlo y transmitirlo. Entonces, con esos objetivos también se hicieron 14 puntos, se fijaron 14 puntos, 14 demandas, por llamarlas de alguna manera, que se unificaron y que las voy a resumir porque es imposible contaros. El resumen sería la denuncia de todas las políticas inhumanas de la Unión Europea y la exigencia de que desaparecieran todo ese tipo de políticas y que se respetaran los derechos humanos de todas las personas, así como el derecho de asilo. En estas 14 se definían cada una de ellas, pero el resumen es un poco ese. Las políticas, que se acaben las políticas de exterminación y que se comiencen a respetar los derechos humanos para todas las personas. Entonces nos embarcamos con todo esto, con una organización, nos dividimos en grupos de comunicación, grupos os digo, sí, eso. Es que se me va un poco la... Bueno, y de habituallamiento, bueno, lo organizamos todo de tal manera que se pudiera, cada cosa que hiciéramos y que viéramos, que se pudiera transmitir a los medios de comunicación de aquí, en concreto los de Gasteiz, a los medios de comunicación de Araba. Y así comenzamos nuestro viaje. Comenzamos, en la caravana fue conformada por unas 300 personas de diferentes partes del Estado, la mayoría éramos de Euskal Herria, pero participaron muchas otras personas. Y éramos agentes que proveníamos de diferentes movimientos sociales, políticos, culturales, todos de izquierdas y con una misma sensibilidad y con un mismo objetivo. Fue lo que nos unió a lo largo de todo el viaje. Como os imaginaréis, la convivencia entre personas que unos nos conocíamos de vistas y otros no nos conocíamos de nada, surgían inconvenientes, pero que solucionábamos rápidamente porque la premisa principal era el objetivo que llevábamos, que era, como os he dicho, visualizar lo que estaba ocurriendo, denunciarlo y la solidaridad con todas las personas migrantes que estaban sufriendo lo que podemos llamar ya genocidio. Salimos de Gasteiz, llegamos a Iruña, allí recogimos a otros compañeros y compañeras, nos recibieron diferentes organizaciones sociales y parte de la corporación municipal, entre ellos el alcalde. Nos apoyaron en esta apuesta, en esta idea, en esta marcha por la solidaridad y llegamos a Barcelona. En Barcelona nos juntamos todos y todas las que participábamos en la caravana Grecia. También nos recibieron diferentes asociaciones, se hizo una pequeña fiesta con conciertos y también nos dio la bienvenida a Ada Colau. Allí dormimos y luego ya salimos de Barcelona hacia Ankara. En los trayectos de autobús, que eran largos, pues como no nos conocíamos, nos presentamos, nos fuimos conociendo, fuimos intercambiando impresiones, fuimos hablando de diferentes, todo relacionado con lo que nos llevaba a Grecia, pero fuimos hablando y conociéndonos e intercambiando experiencias. Fue muy, muy gratificante, fue impresionante la unidad que conseguimos y las asambleas y todo, se debatía absolutamente todo, no podía ser de otra manera y consensuábamos todo y lo hacíamos, en mi opinión, creo que muy bien. Llegamos a Ankara y nos fuimos en el ferry cruzamos durante 16 horas y allí también, como nos daba tiempo, teníamos tiempo para muchas cosas, pues continuamos con las asambleas, decidimos también visibilizar la situación, sobre todo de las mujeres y niños migrantes que en este caso sufren doblemente por diferentes razones que ya las ha comentado Juan y que no me voy a repetir. Y por fin llegamos a Tesalónica. En Tesalónica
nos estaban esperando No Borders en la Universidad de Tesalónica, en la Universidad Aristóteles, y allí la universidad estaba ocupada y allí hicimos el campamento junto con ellos, y allí comenzó nuestra vivencia de visibilizar, de ver de cerca los campamentos, los CIE, lo que llamamos aquí CIE, Centro de Detención o de Identificación, los diferentes campamentos militarizados y también las zonas ocupadas para que pudieran vivir con más dignidad los migrantes. Aquí en Tesalónica estuvimos 5 días y visitamos 2 centros de identificación, de internamiento, de detención, bueno, 2 cárceles para nosotros. Uno fue para Nesti. En este tuve yo el privilegio, entre otras 20 personas, de poderlo visitar. Después de negociar mucho, se nos permitió entrar en este centro a personal sanitario, como es mi caso, a algún periodista y sobre todo también personal relacionado con las leyes, jueces o abogados. El total, como os digo, unas 20 personas. Había un despliegue policial impresionante, pero bueno, íbamos unas 1000 personas. Nos habíamos dirigido 15 o 16 autobuses a este centro, alrededor de 1000 personas. Íbamos convencidos con nuestro objetivo y sabíamos que teníamos que entrar y que teníamos que ver. Nos dejaron entrar, como os digo, y la impresión fue, bueno, de quedarnos con la boca abierta viendo un pasillo de alambradas, de concertinas, todo esto un gran pasillo para llegar a unas verjas enormes separadas por otro pasillo con otras verjas enormes para llegar al final a otras verjas enormes llenas de concertinas, lo que es una cárcel en toda regla. Y tras esas verjas fue cuando tuvimos contacto directo entre la verja, claro, por supuesto, con los chicos migrantes. Para Nesti estaban unos 300 jóvenes entre 18 y 30 años aproximadamente, de diferentes nacionalidades: Irak, Siria, Palestina, Marruecos, Argelia, Afganistán. Había un poco de todo, pero todos jóvenes, chicos jóvenes. Estaban en unos barracones hacinados, ni siquiera, vamos, si hace calor te asfixias, si hace frío te hielas. Tenían una comida al día, algunos días con suerte 2, porque lo que les daban de presupuesto era mínimo, alrededor de 5 euros, con lo cual unas veces comían ellos mismos habían hecho un pequeño, una pequeña huertica para tener unos tomates y unas cosillas, para poder comer un poco mejor. Y las atenciones eran mínimas. En 6 meses, que era el tiempo máximo que podían estar, nos contaron que nadie se había preocupado por ellos, nadie había preguntado, nadie había ido a ver qué pasaba, cómo estaban, y nos pudieron contar sus experiencias. Primero, la atención, que era ínfima, aunque a veces pasaba el médico y les daba algo de paracetamol, pero lo demás era ínfima. No tenían asesoramiento legal, aunque algunos podían tener el móvil y se podían conectar mientras que les duraba la cobertura y demás con sus países de origen o con otras personas. Nos contaron cómo les habían detenido en diferentes sitios. Un chico afgano que era profesor de inglés nos explicó cómo a él estaba en un campo militarizado y fueron de forma totalmente discriminada a por él. Lo llevaron, él preguntó: yo estoy aquí dando clases, estoy enseñando, estoy ayudando. Y le dijeron, hijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me lleváis de aquí? Y le dijeron, porque eres diferente. Esa fue la respuesta que le dieron estos sinvergüenzas. Él, como a otros, estaban allí todos por no tener un papel y porque alguien ha decidido que son personas ilegales. ¿Pero qué es esto? Entonces, todo esto que nosotros vivimos y todo lo que nos contaron es lo que una de las cosas que hemos venido a transmitir a toda la ciudadanía y a todo el que nos quiera escuchar, y también a veces a quien no nos quiere escuchar. Porque hay que saber lo que está sufriendo
todas estas personas, lo que están viviendo, lo que están padeciendo a costa de todos estos sinvergüenzas de la Unión Europea con sus leyes, vejatorias, infrahumanas, que no sabemos ya ni cómo definirlas. Esto, después de salir de aquí, que salimos muy tocados y tocadas, porque fue impresionante, nos dirigimos a otro centro, que fue Santi. Allí nos encontramos con el mismo panorama, militarizado totalmente, pero allí, no, a pesar de las negociaciones, no nos dejaron entrar, se hicieron diferentes protestas, pintando murales en esa zona, y se decidió hacer una intervención cortando una alambrada, y en ese momento la policía cargó con botes de gases, encima tuvimos la mala suerte que venía el viento hacia nosotros y bueno, pues lo pasamos un poco mal, pero mereció la pena la protesta. Salieron a las ventanas, pudimos transmitir la solidaridad de todas las personas que estaban dentro, y a pesar de que hubo algún que otro herido, no fue la cosa grave, los sanitarios que estábamos pudimos atender y marchamos de nuevo a Tesalónica. En Tesalónica se hizo una manifestación al día siguiente impresionante por todo Tesalónica. Íbamos personas de todo tipo, junto con todos con migrantes, con diferentes asociaciones, tanto de Grecia como de diferentes lugares de Europa. Estaban No Borders, estaban los Black Bloc, fue impresionante cómo hay cantidad de gente joven que está participando, colaborando y luchando por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en contra de las fronteras, y cómo nos protegían tanto a los de la caravana como a todas las personas migrantes que estaban participando en la manifestación. Fue un aprendizaje que no lo vamos a olvidar y que además quizás nos sirva para ponerlo en práctica también por aquí. Nosotros habíamos pedido una reunión con la Embajada Española en Atenas, y casualidad que en esos días nos llegó la comunicación de que nos recibían, pero el día de llegada a Atenas resulta que nos trastocaban los planes porque teníamos que estar un día más en Tesalónica. Al final fue una comisión de 8 personas a la embajada, y qué casualidad, salió el cónsul a la calle, le recibió de mala manera, no el embajador sino el cónsul, y en la calle les dijo que desde el año 2009 el derecho de asilo, que no se podía pedir a través de las embajadas, y que bueno, pues que España ya estaba haciendo algo, pues que había tramitado el que llegaran 100 migrantes, pero que no podían hacer ellos nada más, como os digo, de mala manera, en 10 minutos y en la puñetera calle. Al día siguiente llegamos el resto de la caravana, ellos hicieron una rueda de prensa denunciando toda esta situación, y al día siguiente llegamos a la caravana y decidimos hacer una protesta en la propia embajada, que se visibilizara lo que estaba ocurriendo en el Mediterráneo, con una performance de cuerpos en el suelo y demás, y terminamos la acción salió de forma espontánea. Si ellos no tienen papeles, nosotros tampoco, y rompimos nuestros pasaportes, a los quemamos y dijimos: somos todos iguales, si los derechos humanos no son para todos, no son para nadie. Y eso es lo que hicimos allí, como un acto de solidarizarnos con las personas y decir: nosotros somos iguales, vamos a decir al mundo que somos iguales, y vamos a luchar y vamos a defender los derechos para todas y para todos. Ya iniciamos el viaje de vuelta, también bailamos un poco y bebimos un poco a cervecica, porque estaba también aquello muy bien, porque también había fue una tensión muy grande durante todos aquellos días. Y bueno, pues pusimos en común todo lo que habíamos sentido, todas las experiencias, y volvimos aquí, cargados de energía, de ganas, de todo. Llegamos a Gasteiz y dijimos: esto no se puede quedar así. Medios de comunicación, venga, bombardear. Pero claro, ya llegaba agosto, llegaban las fiestas, nosotros bombardeamos todo lo que pudimos. Con la palabra, con actos, con concentraciones, y empezamos a denunciar, pero ya luego, dejamos un impasse, porque evidentemente no se podía seguir durante el mes de agosto, y en septiembre retomamos todo y dijimos: esto nos tiene que servir
para denunciar lo que he dicho al principio, para continuar con la misma fuerza y para que todo gastéis, y no solo gastéis, sino todo el Estado nos oiga, sepa lo que está ocurriendo y llegue al mayor número de personas, y el mayor número de personas se sensibilice y se solidarice con esta causa, y entre todos demos la vuelta a la sociedad civil, dé la vuelta a lo que decía antes Juan, que es necesario. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer, y nosotras no lo va a hacer nadie. Entonces nos pusimos en marcha y se comenzaron a hacer diferentes historias. Nos dividimos en partes, y nosotros una parte nos dedicamos a ofertar en todos los centros de educación, porque nos parecía que el llegar a la juventud, a la gente más joven, y que conozca todo este tema y sea más crítico y pueda hacer algo en su entorno, pues era llegando a los centros educativos. Hemos ido a todos los centros educativos de Gasteiz. Estamos en este momento ya, la verdad que la aceptación ha sido buena. Estamos ya dando charlas, haciendo sesiones en diferentes centros, y ahí nos hemos embarcado, para que la verdad es que es un poco decepcionante a veces que llegas a estas personas y no saben absolutamente nada. Lo único que te dicen, sí, los migrantes vienen para que les demos ayudas. Eso es lo que les ha llegado, por desgracia, a la mayoría de estos chavales y estas chavalas. A la mayoría, no a todos, pero a la mayoría. Entonces, bueno, es destejer algo que toda esta sociedad capitalista, neoliberal, del Partido Popular, etcétera, etcétera, ha tejido y ha promovido. Entonces, nuestro trabajo aquí es destejer todo eso, argumentar. Y además no es nada difícil, porque argumentando con lo que hemos visto, argumentando con la verdad y argumentando con los hechos, se llega a todos los sitios y a todas las personas que tengan un mínimo de sensibilidad. Además de todas estas cosas, se siguen dando charlas, las jornadas, aprovechando el 3er aniversario del Tarajal. También todo lo que tenemos para poder aprovecharlo, lo aprovechamos y lo sacamos a la luz pública. Los medios de comunicación también nos están atendiendo, y bueno, yo creo que es una forma la que podemos utilizar, y todo lo que se os ocurra a cada una de las que estéis aquí, a todos los que puedan venir, pues será bienvenido. Todas las iniciativas, ya sabéis que está Refugiarte, también con la exposición itinerante que está por los centros cívicos, de pintores, denunciando también esta situación. Es decir, hay otra exposición de fotos de la caravana que también está en Alavedi. Todo, estad pendientes, porque vamos a continuar, vamos a seguir, no vamos a parar. Mientras que nos quede salud, vamos a tener fuerzas para denunciar a todos estos sinvergüenzas, y vamos a denunciar este genocidio, porque no podemos permitir lo que está ocurriendo, la cantidad de sufrimiento y de muerte que estamos soportando en el Mediterráneo y en otras zonas del Estado, como es Melilla, como es Ceuta, como ha sido Calais, como es Europa en todas sus fronteras. No a las fronteras, las vamos a tirar entre todas y todos, y vamos a conseguir que los derechos humanos sean el paraguas que nos proteja. Muchísimas gracias, Arantxa. Me ha encantado el oír algo contado con tanta vehemencia. Esto debería oírse en otros foros políticos, ¿no? Eso he hecho yo en falta, que la gente no saca lo que tiene dentro, y bueno, eso viene a decir que estamos en una reunión de gente del pueblo, que estamos aquí juntándonos, estamos hartos de la clase política, y que, bueno, pues sacamos todo lo que llevamos dentro. Y el último, bueno, os he dicho que había dos fines con esta charla. Uno era el escuchar
estas maravillosas charlas que hemos oído. Y la segunda va a ser, bueno, pues lo que nos pidió Gasteiz Irekia, que es hacer una rama de la plataforma dentro de la universidad. Entonces, pues bueno, los que estuvierais interesados, de momento pues estamos poquita gente, algunos sindicatos, hemos cogido el testigo, algún profesor que también estaba interesado, ajeno a los sindicatos, y entonces nos gustaría que si os queréis unir a proponer cosas, bueno, pues a trabajar un poco en que no se olviden estos casos, pues a darnos el nombre, el correo en la salida. Y ahora os dejo con José Masa, que también es miembro de Gasteiz Irekia, y él nos contará igual pues más el futuro igual de la asociación. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko etortzeagatik. Como ha dicho Igor, mi objetivo es lanzaros una invitación doble. Voy a hacer una intervención lo más corta posible para que haya opción a las preguntas. ¿Por qué quiero lanzaros una invitación? Consideramos que la situación en las fronteras, además de ser grave, nos parece que para esa estructura que ha generado el capital, construyen identidades en base al miedo, y para alimentar esas políticas del miedo, la partida se está jugando en las fronteras. Y voy a poner una serie de ejemplos. Yo creo que le queda muy poco al neoliberalismo ya que ofrecer a todos los que vivimos a este lado de la valla. Nos pueden ofrecer muy poco. Ahora, cuando le oí hablar el otro día a Trump, las primeras medidas que iba a tomar, hablaba de ese muro, cargaba contra la población mexicana, cargaba contra la población árabe, criminalizaba todo lo que había alrededor de él y sobre todo alimentaba el miedo. Articulan, organizan esta sociedad en base al miedo. Tenemos que tener miedo al que viene de fuera porque puede ser un terrorista. Tenemos que tener miedo al que viene de fuera porque nos puede quitar el trabajo, porque van a venir a chupar del bote, a quitarnos nuestros derechos supuestamente adquiridos durante los años mediante lucha, pero nos van a quitar esos derechos y nos van a quitar esa parte de la tarta que nos corresponde, como comentaba el compañero Juan anteriormente. Entonces, desde Gasteiz Irekia os queremos lanzar este mensaje. Os invitamos a que, como decía anteriormente Igor, hagamos un grupo ya, aquí, en la universidad, ahora. Antes, ¿más lejos? Ah, vale, perdón. Os invitamos a que hagamos un grupo ya. Cuando acabe mi intervención, acaben las charlas, nos juntamos aquí a la izquierda y empezamos a trabajar este tema. Nos juntamos la gente de Gasteiz Irekia y decimos, vamos a hacer un grupo en la UPV, aquí en Gasteiz, y vamos a empezar a trabajar este tema, porque nos vamos a liberar del miedo. Porque entendemos desde Gasteiz Irekia que cuando construimos nosotros, cuando nosotros decimos nuestra gente, está en Tagia y está en Sogna, no les decimos ongi etorria, bienvenidos por formalismo, tampoco yo creo ya ni por solidaridad, es por egoísmo, es porque os necesitamos. Necesitamos escuchar vuestros relatos, necesitamos que venga gente de otros países y nos diga esa lógica de la expulsión de la que hablaba Juan, que están al otro lado de la valla, les está empujando, les obliga a abandonar sus casas, también a todos y todas los que estáis aquí sentados os está expulsando, os está dificultando, por ejemplo, acceder a un trabajo digno si no tenéis estudiados no sé cuántos másters. Y vuelve a pasar lo que pasó anteriormente, hace 30 años o 40, que el que tenía mucho dinero tenía mucha más opción a optar a un trabajo digno, porque va a tener en ese currículum no sé cuántos másters estudiados y se le va a facilitar entrar en esa empresa privada. Y quizás estemos dejando en el camino a gente que viene de familias más humildes, pero que tiene tanta capacidad o más que ellos para aportar también muchas cosas a esta sociedad. Os pedimos, no sé si no está la foto de Tarajal, bueno, da igual, habéis visto aquí que había una foto, ¿no?, que aparecía en la primera línea de playa, aparecía la Guardia Civil con sus bocachas y era muy elocuente la foto de un migrante, ¿no?, nuestro, uno de los nuestros, le consideramos uno de los nuestros, ese que estaba ahí también, que estaba levantando los brazos como diciendo, basta. Ese fue uno de los testimonios que se recogió hace 3 años en los sucesos de Tarajal. Tarajal es una playa que está en Ceuta, al lado. Ceuta es una ciudad africana, pero que restos del pasado colonial español, y justo
hay una divisoria, pues puede ser como Hondarribia y Hendaya, conocéis, hay un espigón, hay unas piedras y hay una valla que divide lo que es Marruecos del Reino de España. Un numeroso grupo de migrantes intentaron entrar en esa playa. Sabéis que hacen como esas intentonas de acceder, unos fueron a la valla, en la valla estaba complicado, se lanzaron al mar con flotadores hechos manualmente, con salvavidas construidos manualmente, y no habían accedido, no habían llegado todavía a esa playa cuando la Guardia Civil, un despliegue impresionante de la Guardia Civil, le recibe con todo tipo de material antidisturbios. Allí lanzaron pelotas de goma, botes de humo. Hubo una Zodiac de la Guardia Civil que impedía la entrada a esa persona que estaban intentando llegar a nado. Algunos, que en el espigón se estaban intentando agarrar a las rocas, fueron recibidos con culatazos. Eso es la frontera. Eso es la frontera. Eso es lo que los gobiernos están haciendo en nuestro nombre. Por eso os lanzamos la doble invitación, a formar ese grupo y a hoy, a las 7:30, decir no. Gasteiz, no. Aprueba. Condena, pide justicia y está en contra de la impunidad. Hoy a las 7:30 a la Plaza de Correos vamos a salir a la calle. Y es la única garantía que tenemos de que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a producir, es que haya justicia. Por eso pedimos justicia. Sabemos que chocamos contra una estructura de impunidad histórica que es la que alimenta y que es la base de este reino de España. No me voy a ir por ese tema, por ese lado, pero sabemos que hay una estructura de impunidad que va a hacer muy difícil eso, pero si la opinión pública salimos, si les hacemos saber que nos preocupa, que están matando a uno de los nuestros, que es nuestra gente, y que vamos a salir a la calle a protestar, creo que se van a intentar cuidar más. La invitación es acudir a esa manifestación y en julio estamos organizando, la compañera Arantxa ha explicado de manera muy emotiva lo que hicimos en Grecia. Vamos a bajar el mes de julio, vamos a ir a la frontera de Melilla, vamos a ir a esa maldita valla y vamos a hacer una protesta ya. Y necesitamos que venga gente, necesitamos también que venga gente joven, porque al desplazarnos, al movernos, vamos a forzar a los medios de comunicación para que nos sigan con la cámara. Si hacemos una sentada, si ponemos pancartas, ya veremos lo que vamos a hacer. Lo vamos a decidir en asambleas, como decía anteriormente Arantxa. Lo decidiremos entre todas y todas. Todo ese tipo de acciones van a tener fuerza y van a tener empuje cuanta más gente y más personas consigamos llegar a esa frontera. Melilla, Ceuta, hablábamos, yo creo que hay que poner un ejemplo claro para que lo que hablaban de esa estructura de impunidad, ¿no? De ese avance, de según avanzan los derechos del capital, según avanzan los derechos de las mercancías, van bajando los derechos de las personas. Una pinche lata de Coca-Cola tiene más derecho que cualquier persona del sur. En este momento, un viaje, una exportación de una lata de Coca-Cola, con todos los reglamentos, acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales, derecho del comercio, tiene sus derechos más garantizados un viaje de una lata de Coca-Cola que una persona. Nosotros queremos situar en el centro los derechos de las personas. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra pelea. Por eso ponemos ejemplos. ¿Por qué vamos a Melilla? Y ya cierro con este ejemplo. El anterior responsable de la Guardia Civil, el señor Arsenio Fernández, fue el que dio la orden. Imagino que por encima estaría el ministro de Interior, y este tipo de políticas, el análisis que nosotros hacemos es que responden a operaciones de castigo. Son operaciones de castigo, como es una operación de castigo el dejar a la gente en campos, tener 60.000 personas en campos en Grecia. Es lanzar el mensaje de que es imposible, no vais a poder llegar, aquí no vais a tener opción de rehacer vuestra vida. Antes de que Trump, como decía anteriormente, uniendo con el principio de la intervención, levantase los muros, ya existía la valla de Melilla. Antes de que existiese el acuerdo de devolución entre Grecia y Turquía, ya se estaban produciendo las devoluciones en caliente. Esos que vienen a nado, que dispararon desde Tarajal, según el derecho de mar, según el derecho internacional, tienen que ser asistidos en el mar. Y tienen que preguntarle si quieren cumplir asilo, pero mucho más que lo que diga la legislación internacional, yo creo que está el sentido común de todos y todas. A alguien que puede estar ahogándose no le disparamos. Les habéis quitado la vida. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar a nuestras instituciones. Por eso vamos a ir a Melilla, en caravana. Por eso os pedimos
que a todas y a todos los que estéis interesados nos esperéis aquí y formemos un grupo para trabajar junto con Gasteiz Irekia, o como decía ese grupo, por los derechos de las personas, por nosotros, por los que están al otro lado de la valla y por los que estamos al otro lado, los que estamos, perdón, de un lado de la valla y al otro, porque este sistema económico va a acabar con los derechos de todas las personas, no solo con las de ellos. Es que ricasco guztioi. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a los que habéis venido también. Y bueno, pues ahora si alguno tiene alguna duda, querría aclararla, hacer alguna cuestión a nuestros invitados, pues ahora es el momento. Bueno, nosotras queremos ir, pero nos tenemos que ir también ahora. Entonces, ¿de qué manera nos podemos poner en contacto con Gasteiz Irekia? Vale, me das tu mail, si quieres ahora mismo. Y... ¿Tienes un email? Toma, Bai. Galderak egiteko, los que quieran dar el mail, galderaren bat, baduzue, aukera. La cuestión del grupo va a ser que no se limite al hecho de poner banderas, pegatinas y todo, que también, pero lo importante es que aportéis proyectos, cosas que estén ligadas con el tema, que puedan ser de beneficio tanto para ellos como para nosotros también, para que seamos seamos una unidad. Y bueno, pues ¿hay alguna pregunta? Os recuerdo, mientras vais pensando en la pregunta, en el panfleto que os hemos repartido, lo abrís a la derecha, viene lo que vamos a hacer el sábado en el Gasteize, desde las 12:30 de la mañana. Empezamos a las 12:30, terminamos a la noche con el concierto de Arresi Anzulo, que es con el que concluimos la jornada en el Gasteize, y vamos a hacer una comida popular, por si alguno no herri bazkaria, nahi izan ezkero, hemen dituzue bonoak erosteko eta parte hartzeko, gonbidapena egiten dugu. Como decía Igor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues... A mí me parece muy bien todo lo que habéis dicho, pero yo he estado en las asociaciones de saharauis y al final todo esto, ¿para qué? Quiero decir, en el Sáhara ha habido movilización, llevan 40 años en el desierto sin nada. Quiero decir, estas cosas realmente, estoy un poco frustrado, tampoco es muy constructivo, pero esto, una caravana, ¿hasta qué punto sirve? Quiero decir, no hay, a mí no se me ocurren, pero no hay otras cosas, no sé, algo diferente. Para empezar a votar otras opciones, ¿no? Que aquí nos ganan gente que no piensa como nosotros, por lo que parece. Yo te diría, por ejemplo, que pensases esos 40 años del pueblo saharaui, si no hubiese habido el movimiento mundial de solidaridad que ha habido con el pueblo saharaui, ¿cómo estaría? Llevan 20 años diferentes. Ya, pero imagínate que toda la gente, yo te planteo ese ejercicio. Tú has estado en los campamentos también, ¿no? Imagínate cómo es la vida en los campamentos, cómo sería si toda esa gente lo estuviese denunciando. Igual, ¿sabes? Yo tengo muy claro lo que pasaría. El pueblo saharaui no existiría. No sé, yo entiendo la desazón. Nosotros lo que lanzamos es, no vendemos humo, no te vamos a decir ven a la caravana y mañana vamos a ganar algo y te vamos a poner sobre la mesa objetivos. Lo que sí te podemos decir es estamos construyendo movimiento social, estamos construyendo tejido, estamos construyendo discurso y hechos. Yo eso lo afirmo. Si no hubiese habido un movimiento de denuncia público, habría habido un Tarajal cada 3 meses. Y en vez de una valla de 4 metros, estaría de 8. Y en vez de 15, habrían sido 150. Te lo aseguro. Porque todavía tienen mucho miedo a la opinión pública. Porque todavía, donde más gente se junta es en el fútbol. Pero en el momento que ven que hay algo, que hay un movimiento social en el que se junta mucha gente, lo intentan controlar, se intentan meter, articulan discurso contra él. Entonces, yo lanzo. Yo creo en la gente, también creo en la lucha y creo que tenemos que seguir peleando, no solo por los de ellos, es que son los nuestros. Ese es el comentario. Bueno, y yo creo también
Yo creo que también que es muy importante que en cuanto nosotros estamos luchando por esa injusticia y por esa injusticia que es de todos, no solamente de los migrantes, sino ya vemos cómo el capital lo que quiere hacer con nosotros. También estamos haciendo trabajito con nuestros valores, a favor de nuestros valores. Estamos haciendo que exista más esperanza en nosotros, que veamos que se puede, todas esas consignas positivas hacia la lucha. Y eso nos está enriqueciendo también a nosotros como personas. Entonces a mí me parece muy importante en esta lucha, que no solamente lo expongamos, sino que lo sintamos y lo podemos ir sintiendo poco a poco. Uniéndonos podemos hacerlo. Venga. No sé si Yagia quiere contestar a lo que dice él o si queréis contestar algo. En ese caso, creo que sería el objetivo de los regímenes árabes que hay ese movimiento de solidaridad o de apoyo, por ejemplo, en el caso del pueblo saharaui o de Siria, porque así pueden exterminar a ese pueblo tranquilamente, pueden terminar su trabajo, lo que querían, sus objetivos. Pero cuando hay gente que denuncia eso, intenta a hacerlo público, sí que ayuda. Por lo menos dejarlo fresco en la mente de la gente, de que está pasando algo ahí, no ocultarlo. Y por mí eso es lo más importante, porque eso le da vida y da vida a la causa, por ejemplo, pero también a las personas. Bueno, eta igualia bukatzeko nahi nuke esatea gauzatxo bat. Karabana, bidaiak izan dira oso luzea, 13-14 ordu autobusean, eta horretaz hitz egiten duzu denetatik, ezta? Entonces, charlando entre diferentes gentes de la caravana, sobre todo las mujeres, fuimos hablando de que sería bueno empezar a denunciar la guerra, las guerras, pero no solamente las guerras, es decir, como algo que pasa allá, algo que pasa en Siria o en Afganistán o en el Congo, sino algo en la que nosotros y nosotras estamos tremendamente implicados, pues como ha dicho antes hay uno de los ponentes, ¿no? Entonces, que era necesario visibilizar esa situación, era necesario, en Euskal Herria hay una industria armamentística potente, hay una participación de la universidad en esa industria, hay una participación del gobierno vasco en esa industria y nosotros nos beneficiamos. Entonces empezamos a salir ya un grupo de hombres y mujeres, pero fundamentalmente cogiendo la experiencia de las mujeres israelíes que en 1980 y algo salieron a la calle para denunciar la ocupación de los territorios palestinos. Fueron 7 mujeres, 7 valientes mujeres que en esa situación salieron. Es una experiencia que luego a nivel internacional se ha ido extendiendo en Sudáfrica, en Irlanda, en Colombia, etc. Y dijimos, bueno, pues en Vitoria vamos a empezar a salir, y entonces salimos los primeros y los terceros viernes de mes, y con 3 puntos fundamentales: no a las guerras, no por una Euskal Herria libre de producción militar, y contra el expolio a los pueblos para mantener nuestro caprichoso modo de vida. O sea, que estáis invitadas o invitados, primeros y terceros viernes de mes, nos ponemos allá con una pancarta grande y allá. Y lo que queremos es a ver si eso tiene camino, a ver si tiene recorrido. Sabemos que no es fácil, pero bueno, eso también surgió de charlar entre nosotras, y bueno, pues nos juntamos 30, 25, pues depende. Vale, mila esker. Bueno, honekin, galdera gehiago dago. Nik honekin uste dut amaitutzat emango dugula gaurko hitzaldia, eta benetan, mila esker etortzeagatik eta mila esker hitz egiteagatik. Eta bueno, ea hemendik talde politen bat ateratzen den gauzak antolatzeko. Mila esker.
De trabajo social. Ah, sí, de primero. Sí. Yo estoy en tercero. Es que no os conocía.